Señoras y señores, padres de familia, amigos, todos tengan ustedes muy buenos y cordiales días. Agradecemos su preferencia por acompañarnos en cada uno de nuestros programas del Comunicándonos Más. En esta oportunidad tendremos como invitado al doctor Walter Flores. Él es otorrinolaringólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Y el tema que hoy tocaremos con nuestro invitado es otitis en niños. Bien, sin más preámbulos, vamos a invitar al doctor para que salude a todos nuestros seguidores. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación y permitirme compartir la experiencia que tenemos en el instituto con todos nuestros pacientes o personas interesadas. Bien. Bien, para empezar, doctor, ¿qué es otitis? La otitis es la inflamación del oído. En cuanto a inflamación del oído, tenemos tres partes del oído, una parte interna, una parte externa y una parte media, ¿no? Las más frecuentes inflamaciones suelen suceder en la parte externa y en la parte media. Pudiendo diferenciarlas, ¿no? Como la otitis externa, que es una otitis que es más frecuente en verano, que es por humedad, ¿no? Usualmente se conoce como otitis del nadador. Y la otitis media, que es la inflamación del oído medio, ¿no? La inflamación del oído medio, que suele ser de invierno o relacionada a episodios de resfriados o congestión nasal. Bien. ¿Y cómo se detecta o cómo detecta el papá que tiene su niño otitis? El papá, la mamá. Bueno, esto depende de la edad, ¿no? Cuando son muy pequeños lo que suele suceder es que el niño se coge frecuentemente el oído, ¿no? Ahora, cuando ya va incrementando la severidad puede haber llanto por dolor, ya más severo se puede ver algún enrojecimiento o se puede ver pus, drenaje de pus por el oído, ¿no? Doctor, usted dijo al inicio que lo que puede provocar otitis puede ser, me dice, en el caso de verano, el hecho de que vaya frecuentemente a la piscina, ¿no? Nadie, ¿no? En las playas. ¿Nos puede dar un poquito más de detalle? Claro, hablando de la otitis externa, ¿no? La otitis externa, como mencioné, es conocida como el oído del nadador, ¿no? Y esto sucede por humedad, ¿no? Como mencioné, el oído tiene tres partes. La parte externa está compuesta por el pabellón auricular, el conducto auditivo, hasta antes de la membrana timpánica, ¿no? Que ven en verde en la imagen. Entonces, lo que sucede cuando hay humedad y se asocia a manipulación es que el conducto, es decir, la parte externa de ese túnel que vemos cerca al pabellón auricular, se inflama. Entonces, al haber inflamación, se enrojece esa zona, ¿no? Y puede haber secreción de pus en la parte externa, ¿no? Y esto tiene relación con humedad. Entonces, es por eso que es frecuente en verano. Cuando vamos a la piscina, a la playa, el niño no secaron bien el oído del niño, ¿no? Entonces, existe peor aún manipulación, ¿no? Y el conducto se inflama, ¿no? Hay inflamación de la parte externa del oído. Y en el caso de invierno. Y en el invierno tenemos la otitis media aguda, ¿no? O la otitis media, en la cual, diferenciando las partes del oído, se inflama la parte media, la cual está compuesta por la membrana timpánica, los huesecillos y su relación con la trompa de Eustaquio, ¿no? En invierno o cambios de clima suelen haber infecciones virales, problemas respiratorios, en los cuales, al haber un problema nasal, la trompa de Eustaquio que conecta con el oído, la nariz con el oído, se inflama y produce inflamación en el oído, ¿no? Es como tener una habitación que no está ventilada, ¿no? Por inflamación de la trompa de Eustaquio que suele ventilarla, y esa habitación se llena de humedad, el oído medio se llena de humedad, se llena de líquido, moco, que puede tener distintas densidades, y ya es que produce dolor en el paciente, ¿no? Incluso si se descuida pueden haber complicaciones a largo plazo. Sí. Doctor, con respecto a esto, ¿qué opina de estos, bueno, no sé si decirlo, remedios caseros, pero a veces cuando dice usted, suceden este tipo de cosas en el oído, lo que hacen los papás o la abuela es hacer un cartucho y ponérselo en el oído? ¿Eso es bueno o malo? No, para nada. O sea, de hecho, si hay dolor no debería haber manipulación, ¿no? Introducir algo al oído podría producir más bien más complicaciones, ¿no? Incluso hasta llegar a perforación timpánica. No, o sea, eso de ponerle hisopos también.
No, de hecho los hisopos fueron creados porque muchas personas preguntan, ¿no? Pero ¿y los hisopos, doctor? O sea, pero es que los hisopos no han sido creados para introducirlos dentro del oído, han sido creados para limpiar la parte externa del pabellón auricular, ¿no? Entonces, ya cuando la cera sale, que usualmente se usa como limpieza, es que podemos limpiar la parte externa del pabellón auricular con hisopo, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa si no se trata la otitis? Tenemos las dos otitis que mencionamos, la externa y la media. Si la otitis externa no se trata, pues puede pasar a una infección mucho más severa, extendiéndose a pabellón auricular, ¿no? Produciendo mayor riesgo de perforación timpánica, algún daño que puede hacer a largo plazo. Y la otitis media aguda, la otitis media, ¿no? que es la que suele estar relacionada a infecciones virales, suele producir ya complicaciones que son dentro y inflamaciones en la parte posterior del pabellón auricular, ¿no? Que puede ser conocida como una mastoiditis, que ya implica hospitalización del paciente, ¿no? Y también puede dejar secuelas a largo plazo, ¿no? ¿Y en ambos casos es una bacteria o...? En ambos casos son bacterias, ¿sí? En la parte externa ya tenemos gérmenes identificados, ¿no? Como la Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Suelen ser entes causantes de inflamación o infección en la parte externa. Es por eso que ya cuando el paciente viene con otitis externa sabemos qué gotas indicar, ¿no? Usualmente no requerimos un cultivo de primera instancia, indicamos gotas para el oído. Y cuando es una infección de la parte interna también, ¿no? Suele estar identificado el estreptococo, ¿no? Como causante frecuente, ¿no? Que está relacionado con problemas de infecciones de vía aérea. Y bueno, de primera instancia de hecho no se indica antibióticos en una situación de otitis media aguda, ¿no? Los pacientes suelen mejorar con tratamiento analgésico, es decir, medicamento para el dolor y la inflamación, y sprays nasales, ¿no? Como mencioné, tiene relación con resfriados. Con eso suele mejorar. Sin embargo, en algunas situaciones ya hay indicación también de antibiótico, ¿no? Que, bueno, ¿Y cuánto dura un tratamiento en ambos casos? Cuando es una otitis externa, de hecho, el mejor tratamiento que se puede indicar son gotas para el oído, ¿no? Ya que si muchos papás dicen, pero inyección o jarabe o pastilla, y es que realmente tenemos que considerar que cuando es una infección en el oído y está focalizada, poner una inyección o dar vía oral, estamos dando un medicamento que va a ir a todo el cuerpo y solo un poco va a llegar al oído. En cambio, usar gotas para el oído ya estamos teniendo una terapia al 100%. Ahora, en una otitis externa, las gotas no solo son las más importantes, sino también la limpieza del oído. Y con esto hablo de tal vez un procedimiento que es bastante avanzado, que es la microaspiración de oído, ¿no? Lo que hacemos es con una cámara aspiramos la parte externa del conducto para poder limpiar esa pus que se ha podido acumular en una otitis externa, ¿no? Y el tratamiento puede durar hasta 10 días, ¿no? Los pacientes suelen evolucionar adecuadamente con un tratamiento adecuado que es combinación de microaspiración y gotas para el oído. Y en cuanto a la otitis media aguda, que como mencioné se relaciona con problemas de respiración, el tratamiento también puede durar 5 a 7 días, ¿no? En caso se requiera con antibióticos y, bueno, ya mostrar mejoría dentro de los 3 primeros días. Sin embargo, recordar que cuando es uso de antibióticos se debe continuar el tratamiento el tiempo indicado, ¿no? Que suelen ser 5 a 7 días, hasta 10 días en casos más extremos, ¿no? Doctor, y en verano, sobre todo para los niños que van a la piscina, bueno, están aprendiendo a nadar, ¿cómo prevenir la otitis? Bueno, principalmente secar bien el oído, ¿no? Y cuando me refiero a secar bien el oído, no me refiero a introducir cosas al oído, sino tal vez inclinar al paciente de forma de asegurarnos de que salga el agua, ¿no? Y lo principal también es evitar manipulación, ¿no? Porque si es que pensando erróneamente en limpiar bien el oído, introducimos un hisopo o algo al oído, más bien lo que vamos a producir es mayor riesgo de infección. Entonces simplemente inclinando la cabeza del paciente para que asegurarnos de quedar en el agua, y secando la parte externa, ¿no? Pues debería ser suficiente. Y evitar manipulación, obviamente. Okay. Mucha manipulación interna. Bien, tenemos la consulta de Pamela. Dice, doctor, buen día, tengo un hijo de 11 años que no quiere sonarse la nariz porque indica el oído le duele. ¿Podría tomar algo? De hecho, en este tipo de situaciones lo que sugerimos es limpieza nasal, ¿no? Existen sprays nasales, ¿no? En el mercado que constan de cloruro de sodio o agua con sal, una combinación, ¿no? Se sugeriría que introduzcas en su nariz con dirección hacia el oído, ¿no? En esta posición, y
introduzcas ese líquido de agua con sal y luego sonar suavemente en la nariz, ¿no? Ese dolor que se produce en el oído es porque hay, como mencioné al inicio, una conexión entre la nariz y el oído. Entonces, cuando hay moco denso y tal vez está muy duro o la nariz está muy congestionada, ¿no?, se puede producir ese dolor. Sin embargo, haciendo lo que estoy mencionando de limpiar la nariz con agua con sal, lavar la nariz, ese moco se tiende a ablandar, a volver más fácil a tornar más fácil de eliminar, ¿no?, con sonarse en la nariz. Debería ser más tolerable. Bien, tenemos a Aura, nos dice: doctor, buenos días. ¿Por qué motivo se produce un colesteatoma y por qué es recurrente después de una operación? Ok, el colesteatoma ya es una complicación a largo plazo, ¿no? Y entonces es importante diferenciar la edad del paciente, porque si es muy pequeño podríamos estar hablando de un colesteatoma congénito. Y en esa situación no es que se conozca una causa o hay alguna relación evidente. Simplemente el paciente nació con un tejido anómalo dentro del oído medio que se ha ido expandiendo y produciendo destrucción tal vez del oído medio, ¿no?, y complicando mastoides. Otras causas de colesteatoma pueden ser infecciones muy frecuentes, ¿no? Tal vez ya una perforación timpánica no cuidada, en la cual se infiltra tejido que es tipo queratina, que es tipo piel, ¿no?, que no debería estar en el oído medio, y se va extendiendo. Esas son las causas. Y mencionó la otra pregunta fue el tratamiento. Es colesteatoma porque es recurrente y después hay una operación. Bueno, y lamentablemente, claro, el colesteatoma cuando se extiende, ¿no?, mientras mayor extensión hay, se requiere un corte en la parte posterior, una mastoidectomía, abrir la mastoides, limpiar el colesteatoma, y está reportado que la recurrencia del colesteatoma es del 40%, ¿no? Eso está en literatura. Ahora, claro, existen diversas técnicas que no es motivo de la charla en este momento, ¿no?, en la cual se puede hacer una mayor apertura o menor apertura, lo cual, facilita un control postoperatorio del paciente, ¿no? El colesteatoma de todas formas recurre. Sin embargo, si tenemos una buena apertura de la cavidad mastoidea, podemos realizar la limpieza en consultorio. Sin embargo, creo que esto debería ser un tema de otra charla, y si es que estamos frente a una situación de este tipo, debería acudir a consulta, ¿no? En consulta ya es que se le da una información más detallada acorde al caso del paciente, ¿no? Sí, es mejor que acuda a consulta. Doctor, ¿y qué sucede con los papás que le gusta limpiarle o manipularle el serum que tiene el niño o niña, ¿no? De hecho, no es necesario, el oído se limpia solo. Dentro del oído tenemos unas microvellosidades que lo que hacen es barrer las ceras en la parte externa del conducto. Es por eso que algunos niños, ¿no?, amanecen con cera en la parte externa. Entonces, de hecho, eso quiere decir que el oído se ha limpiado, ¿no? Y lo que corresponde es limpiar la parte externa del conducto, pero no introducir hisopos al oído, ya que la introducción del hisopo lo que puede producir más bien es impactación del cerumen que está por salir, ¿no? Entonces, antes de hacer algo positivo por el niño, lo que estamos haciendo es haciendo que se retenga el cerumen dentro del conducto, y mayor aún poder producir riesgo de una otitis externa, ¿no? Junto con el agua en verano, suele producirse otitis externa por ese tipo de situaciones. ¿Es posible que tenga fiebre el niño por la otitis? La otitis se suele presentar más que todo por los cuadros respiratorios virales, ¿no?, o bacterianos. Cuando hay complicación en el oído, en una otitis media aguda suele también haber infección, ¿no? Y con el tratamiento, después de algunos días, usualmente 2-3 días, ceder la infección y la fiebre. Cuando hay una otitis externa, sin embargo, es decir, infección en la parte externa del oído, no se suele asociar fiebre. Entonces, es por eso que cuando tenemos una infección en la parte externa, los indicativos son que el niño al inicio tal vez solo se agarre el oído, y luego tal vez ver drenaje de pus por el oído y dolor muy intenso, ¿no? Pero los pacientes que tienen otitis externa, que es la que estoy mencionando, que suele suceder en verano y por manipulación, no suele cursar con fiebre, ¿no? Doctor, me gustaría que pueda ser un poquito más reiterativo en el caso de los remedios caseros para los papás que nos están oyendo. Sí, es muy importante no manipular el oído, ¿no? No introducir hisopos al oído, por favor, nada de fuego, corchetes, no, ningún cartucho dentro del oído. Además que existen algunas terapias sí que se pueden sugerir, pero no me voy a atrever a dar en la entrevista, ¿ya?, porque son solamente casos determinados, ¿está bien? Entonces, no lo voy a mencionar aquí.
sí, tal vez lo podemos mencionar en consultorio, dependiendo de la evaluación del paciente. Algo para poder ayudar al paciente si es que está con dolor es colocar compresas tibias, ¿no? Sin embargo, si es que el paciente con dolor va a ser importante acudir a consulta, ¿no? Cuando tenemos infecciones o problemas del oído, esto no se puede hacer a distancia, no se pueden hacer consejos que se hacen por este medio, ¿no? Ya que el paciente tiene que ser evaluado mediante una otoscopía, ¿no? Ver el oído interno. Es decir, los pacientes que tienen un problema de oído deben acudir a consulta médica y son pacientes que no se pueden atender en teleconsulta, como algunos otros casos sí podrían suceder, ¿no? Entonces es importante ya ver un otorrino cercano para que al menos pueda ver dentro del oído, ¿no? Y si no, tal vez un médico general, pero que pueda estar capacitado en ver bien el oído, ¿no? Ya que es una estructura bastante delicada, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Doctor, y una vez que se le detecta otitis al niño o niña y esté en tratamiento, ¿puede ingerir cualquier tipo de alimento? En caso de otitis externa no hay problema. Esto del pescado, chancho, suelen ser mitos, ¿no? Si es que el pescado y el chancho tiene buena procedencia y si es preparado en casa, no hay ningún problema en consumirlos. En cuanto a la otitis media, es decir, la parte interna que está relacionada con problemas respiratorios, sí lo que se sugiere es evitar cítricos, ¿no? Y con esto no me refiero a no comer naranja, ni mandarina, ni ningún otro cítrico, sino evitar exageradamente el uso de estos, ¿no? Ya que algunas personas pueden pensar, jugo de naranja todos los días, mañana, tarde y noche, y eso no está bien, ¿no? Ahora, en cuanto a los niños, pues tampoco voy a mencionar ajíes rocotos porque no es algo que consuman frecuentemente, pero en algunos adultos, cuando tienen este tipo de situaciones, sí se debe evitar también, ¿no? Uh-huh. Doctor, para los papás que se siguen conectando, me gustaría que nos pueda ahondar lo que es la diferencia entre una otitis externa y una otitis media aguda. Claro, la otitis externa es la inflamación de la parte externa del oído y suele estar relacionada con humedad y manipulación, que suele ser en verano. Y la otitis media es una inflamación de la parte media del oído, ¿no? Que se relaciona a problemas respiratorios, que pueden ser virales, bacterianos, y suele suceder en cambios de clima o épocas de frío. Doctor, y en ambos casos no necesita cirugía, solo es tratamiento. No, claro, si es que se diagnostica en estadios tempranos, ¿no? Se usa tratamiento médico, ¿no? Ambas patologías suelen ser solucionables en estadios tempranos sin necesidad de cirugía. Bien. ¿Y qué sucede en el caso de que el niño no haya sido atendido a tiempo y lo hayan dejado, abandonado, y cuando se den cuenta, pues, ha sido repercutivo de repente su salud? Ok, en caso de una otitis externa es complicado pensar que no lo han llevado a consulta, porque el niño es un niño que está muy irritable, con muchísimo dolor, llanto terrible. Entonces son pacientes que suelen acudir a consulta. Suele causar mucha preocupación en el paciente, y si no es en los familiares, en los papás, y si no son familiares, o sea, las personas que están cerca lo van a ver mal al niño y van a tener que llevarlo al hospital. Entonces suele ser tratado, ¿no? La otitis media aguda, sin embargo, que suele estar relacionada a problemas respiratorios, ¿no? A veces puede demorar su tratamiento. Entonces, cuando demora el tratamiento, sí suelen haber complicaciones como perforación timpánica, puede haber problemas de mastoiditis, ¿no? Que es ya complicación en un hueso que tenemos en la parte del oído, ¿no? Si bien es cierto, nuestro cuerpo puede tratar de luchar con las bacterias, es importante el uso antibiótico. Ya cuando hay este tipo de complicaciones, usualmente los pacientes tienen que venir a hospitalización, incluso hospitalizarse y tratarse, ¿no? Ya cuando hay destrucción ósea o tal vez demasiado descuido, pasamos de ser una otitis media, que es aguda, es decir, reciente, a una crónica, con tal vez incluso perforación timpánica, que ya va a requerir manejo quirúrgico. Y como preguntaban más temprano, porque esto está siendo grabado, pueden retroceder el video, el colesteatoma, ¿no? Que va a requerir manejo quirúrgico, ¿no? Doctor, ¿y eso puede afectar el otro oído también? No, usualmente es del lado suele ser un oído el más afectado. Sin embargo, en casos extremos pueden afectarse ambos oídos a la vez, ¿no? En otitis externa suele ser un solo lado, porque más se manipuló un oído tal vez
muy mala suerte pueden ser ambos oídos, mucha mala manipulación, mala suerte. Y en otitis media aguda, que suele ser por infecciones virales, podría ser también unilateral o bilateral, ¿no? Sin embargo, uno se afecta más que el otro siempre, ¿no? Es por eso que es importante siempre ver ambos oídos, empezando por el sano cuando hacemos la evaluación otoscópica y luego la zona enferma, ¿no? Para poder comparar. Doctor, ahora que me dice eso, a veces hay adolescentes que suelen ser demasiado paranoicos, se suenan y a veces el oído pues se le tapa, ¿no? Sí, exacto. Esa misma comunicación que existe entre la nariz y el oído, ¿no? Lo que causa es aumento de presiones y es que el moco puede subir al oído, ¿no? Entonces, ahí es que se produce dolor, ¿no? Entonces, por eso sugeriría que si hay problemas respiratorios muy frecuentes, usar lavado nasal, ¿no? Acudir al otorrino, descartar que no haya ninguna alteración anatómica o un problema inflamatorio severo. En niños menores de 9 años también podría haber una hipertrofia de adenoides que esté causando otitis a repetición. Entonces, en casos de una hipertrofia de adenoides que no necesariamente es grande en una radiografía, pero está viendo infecciones frecuentes del oído, se puede también indicar manejo quirúrgico del adenoides, ¿no? Entonces, es por eso que es importante acudir a consulta para una evaluación en caso esto sea muy repetido también, ¿no? Bien. Bien, tenemos la consulta de Kelly Jauregui, nos dice, doctor, los lavados, ¿en qué casos son recomendables los lavados de oído? Los lavados de oídos son recomendables cuando a la visualización de la otoscopía se observa cerumen. No es un lavado de oído no se hace de forma preventiva, ¿no? O sea, introducir agua al oído si no hay cerumen es hacer algo por gusto. Entonces, de hecho, si hay dolor, ojo, está contraindicado. O sea, sería terrible que venga algún papá solicitando lavado de oído cuando el paciente tiene dolor. O sea, lo que voy a producir es más dolor, mayor riesgo de infección, ¿no? En esa situación, ya como mencioné al inicio, lo que recomendamos si es una otitis externa es más bien hacer una microaspiración, es decir, una limpieza al seco. Y si es una otitis media, que es por problemas respiratorios, ¿no? No se hace lavado de oído tampoco, ¿no? O sea, de hecho, si hay una perforación timpánica, se va a producir mayores complicaciones. Solo se hace cuando se observa tapón de cerumen, ¿no? En el oído, y algunas veces incluso requiere preparación con gotas. Y eso no lo hace cualquiera, ¿no? El lavado, solamente el otorrino. Es que, de hecho, el lavado de oído en niños no debe ser realizado por una persona no capacitada. Incluso muchos otorrinos que ven adultos tienen precaución en hacer este tipo de procedimientos en niños, ¿no? Nosotros en el instituto, por la experiencia que podemos tener en niños, es algo bastante manejable, ¿no? Sí. Bien, tenemos la consulta de Sara Janet, nos dice, doctor, buenos días, ¿por qué el serum de mi niño es demasiado seco? Eso es muy variable, dependiente de cada paciente, ¿no? O sea, en cuanto al ejemplo de hacer lavado de oído o no, hay personas que tienen tendencia a formar cerumen desde bebés y lo requieren lavado desde bebés, como hay adultos que nunca en su vida lo han requerido ni lo van a requerir, ¿no? Entonces, hablar del color, de la consistencia, es ya un tema de cada paciente, cada persona, ¿no? ¿Ya? Ahora, si es que lo ven muy seco, tal vez están haciendo el tema de impactación y deben acudir al otorrino para tener una información más acertada y específica de su menor, ¿no? Bien, tenemos la consulta de Gloria Aguilar, donde dice, doctor, buenos días. Tengo mi niño de 9 años, él nació con paladar fisular leve, pero ya lo operaron cuando tenía 1 año. Pero cada vez que tiene una gripe muy fuerte, le sale moco por el oído. ¿Es normal eso? Y ok, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Ya que los pacientes que tienen labio paladar hendido, alguna fisura palatina, ¿no? Suelen tener mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio, que como comentamos anteriormente, la trompa de Eustaquio conecta la parte posterior de la nariz con el oído. Entonces, al no tener un buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio, el oído se suele inflamar. Y cuando se suele inflamar, se puede llenar líquido moco dentro del oído, líquido seroso, y producir rotura de tímpano. De hecho, los pacientes que tienen labio paladar hendido o algún problema en paladar suelen tener otitis medias a repetición. Otitis medias a repetición que está relacionado con la vía aérea, que es lo que estábamos mencionando desde el inicio. Entonces,
Si es que está saliendo pus por el oído es porque está habiendo rotura timpánica o es que tal vez tiene una perforación timpánica ya instaurada y es por eso que cada vez que se resfría y se suena en la nariz sale moco por el oído. Deberías traerlo a consulta para poder evaluarlo, ¿no? Y ver cuál es el mejor manejo para él. Entonces no es normal eso. No, el oído está protegido por una membrana timpánica que separa la parte nasal interna hacia la parte externa. Entonces, justamente por eso es que se puede acumular moco líquido en el oído medio, pero este no drena hacia afuera, ¿no? Ya cuando hay drenaje asociado a sonarse en la nariz o a un problema respiratorio, es porque es muy probable que haya alguna perforación timpánica, ¿no? Bien, el tiempo se nos ha agotado. Doctor, sus últimas recomendaciones para todos nuestros oyentes, por favor. Bueno, el oído es bastante delicado. Sugeriría no pensar en manipulación, ¿no? En casa, ¿no? Acudir a un médico general, ¿no? Al menos si es que hay alguno cercano que pueda visualizar adecuadamente su oído, ¿no? Tal vez no demorar y ya ver un otorrino, ¿no? Ya que como otorrinos estamos capacitados en ver adecuadamente el oído, ¿no? Vamos a poder manejar adecuadamente un problema de oído, ¿no? Bien. Bien, amigos, ha sido el doctor Walter Flores, otorrinolaringólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, y el tema que hoy hemos tratado con nuestro invitado es otitis en niños. Bien, por hoy muchas gracias, nos despedimos hasta otro próximo interesante programa del Comunicándonos Más. Por hoy muchas gracias, muy buenas tardes, un servidor, Alfredo Lazo, se despide, hasta el viernes. Gracias, chao.